Estudiantes de psicología o psicólogos de Reddit, ¿cuáles son algunos de los trastornos mentales más espeluznantes que han experimentado? Antes de comenzar, te invito a que des like y que te suscribas a mi canal. La mayoría de la gente que ve mis videos no se suscriben o dan like, esto me ayudaría a seguir haciendo videos, te lo agradecería bastante. Sin más por agregar, comencemos. No soy psicólogo, pero estuve internado en una institución de salud mental tras un intento de quitarme la vida. Muchas situaciones difíciles me llevaron a tomar esa decisión, así que por favor no me juzgues. Como iba diciendo, había una chica ahí llamada Ana, que todas las mañanas se peinaba mientras hablaba sola. A veces comenzaba a gritarse con furia. Una vez se tomó del cabello con fuerza, como si alguien más la estuviera jalando, y se golpeó la cabeza contra el espejo una y otra vez, mientras gritaba desesperadamente, «Ámame, ámame». Por las noches hacía cosas inapropiadas mientras gritaba el nombre de su padre. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Ana solo tenía 15 años y vivía una situación familiar sumamente traumática, en la que tanto ella como su madre eran víctimas de un entorno extremadamente violento. Es una experiencia que jamás quiero volver a vivir. Estuve internado en una clínica psiquiátrica por depresión y mi compañera de habitación era realmente inquietante. Tenía esquizofrenia, depresión y además se comportaba de manera muy extraña. Se golpeaba la cara constantemente mientras murmuraba cosas a las voces que escuchaba. También solía sentarse en el suelo del salón de usos múltiples, donde estaba la televisión, algunos juegos y un refrigerador, y se tocaba de forma inapropiada, muy seguido. Todo el tiempo seguía murmurando para sí misma mientras lo hacía. Una noche me desperté para ir al baño y la encontré en su cama, completamente quieta, mirándome fijamente con la mirada perdida. Al tercer día de mi estancia, fue trasladada a una unidad especializada para tratamientos a largo plazo. No soy profesional, pero una amiga mía padece el delirio de Capgras. Nos distanciamos hace algunos años y no habíamos tenido mucho contacto. Sabía que había atravesado momentos muy estresantes. Tuvimos un par de llamadas telefónicas donde me comentaba que pensaba que alguien había intervenido su computadora, pero en general sonaba coherente. Hasta que un día me llamó para decirme que su esposo había sido reemplazado por un impostor. Me pidió que viajara para verla y confirmar con mis propios ojos que no era él. Hablar con ella es una experiencia que resulta fascinante, inquietante y muy triste al mismo tiempo. Lo más duro de todo es que, aunque lo que dice no es real, para ella lo es completamente, y lo sostiene con una convicción inquebrantable. Imagina lo aterrador que debe ser vivir con la certeza de que la persona más importante en tu vida ha sido sustituida por alguien con intenciones ocultas. Imagina acostarte cada noche junto a alguien en quien ya no confías. Imagina pasar tus días buscando desesperadamente a tu verdadero esposo, convencida de que en algún lugar debe estar. Oh, claro que lo conozco. Aunque ya no se han registrado diagnósticos en más de 40 años, todavía se enseña en muchos cursos universitarios como un excelente ejemplo de trastorno ligado a contextos culturales. Se trata de la psicosis Wendigo, también escrita como Wendigo, Vitico o Vintico, y esta es la historia típica: eres un joven perteneciente a una tribu algonquina. Ha sido un invierno largo y helado, y toda la comunidad está pasando hambre. Tú y tu compañero han salido a cazar alces, ciervos o incluso un oso si es necesario, pero no han tenido suerte. El hambre es extrema. Y has notado cómo él comienza a mirarte de forma inquietante a través del fuego por las noches. Así que, antes de que él actúe, tomas una decisión desesperada, lo atacas y consumes su carne. Sabes las consecuencias que eso implica, pero es eso o morir. Y es entonces cuando, según la creencia, el Wendigo entra en ti, porque esta criatura espiritual posee a quienes cruzan ese límite. Desde ese momento, el hambre no desaparece, al contrario, se vuelve insaciable, pero ya no es por comida común, ahora solo deseas más personas. Regresas a tu tribu, y solo hay dos posibles desenlaces. En el primero, cuentas lo sucedido, y el ritual de curación consiste en hacerte consumir grasa derretida de oso hasta vomitar,
lo cual simbólicamente expulsa el corazón de hielo que representa al Wendigo. Según registros, el 35% de los casos fueron tratados con este método. En el segundo escenario, no cuentas nada y terminas atacando a alguien cercano. En esos casos, durante el frenesí, te detienen y tu cuerpo es cremado y tus cenizas esparcidas para evitar que el espíritu regrese y tome a otro miembro de la tribu. Esto ocurrió en el 65% de los casos registrados. En resumen, la psicosis Wendigo es un fenómeno en el que una persona cree estar poseída por un espíritu caníbal del folclore indígena, lo que la lleva a actuar de forma aterradora contra sus seres queridos. Una de las cosas más aterradoras que sé que existen en la vida real es el síndrome de enclaustramiento. Estás completamente consciente, despierto, pero sin poder moverte en absoluto. Las personas a tu alrededor creen que estás en estado vegetativo, como si no tuvieras conciencia, cuando en realidad estás paralizado, y en algunos casos, así puedes permanecer durante décadas. Vivo con esquizofrenia paranoide, y sinceramente no creo que exista algo más aterrador en el mundo que experimentar un episodio. No hay nada más angustiante que sentirte traicionado por tu propia mente. Las cosas que llegas a ver y escuchar en esos momentos son indescriptibles, es una experiencia realmente espantosa. Muchas personas han oído hablar del síndrome del miembro fantasma, donde alguien sigue sintiendo que una extremidad sigue ahí después de haber sido amputada, a menudo con bastante dolor. Pero hay otro fenómeno menos conocido, que resulta casi lo opuesto, llamado trastorno de identidad de la integridad corporal. En este caso, la persona siente con muchísima intensidad que una o más de sus extremidades no le pertenecen, a pesar de que funcionen perfectamente, y suele tener un deseo muy fuerte de amputarlas. Según quienes lo padecen, la incomodidad psicológica que sienten es tan intensa que, en algunos casos extremos, llegan a causarse daño por sí mismos debido a que ningún médico accede a amputar una extremidad que se considera sana. El trastorno reactivo del apego es una condición realmente compleja. Trabajé en un hogar para menores con este trastorno y al principio me parecía algo inquietante hasta que lo entendí mejor. Son niños que han sufrido abusos o negligencia severa en sus primeros años de vida, lo que destruye su capacidad para formar vínculos sanos con cuidadores o con cualquier otra persona. Algunos se me aferraban apenas los conocía, me llamaban mamá y me rogaban que los llevara a casa. Todo eso en menos de un minuto de haberlos visto por primera vez. Otros se encerraban en sí mismos, no hablaban con nadie, se hacían daño o agredían a otros, provocaban incendios o tenían conductas muy difíciles. En ocasiones, mejoraban lo suficiente como para ser enviados a hogares temporales, pero al estar en un entorno familiar menos estructurado, sus comportamientos volvían, muchas veces con más intensidad. Es profundamente triste, ya que prácticamente no hay una cura definitiva y deben vivir con esa condición el resto de sus vidas. El insomnio familiar fatal es realmente aterrador. De repente, empiezas a no poder dormir y en un plazo de entre 7 y 36 meses, la enfermedad avanza hasta que la persona pierde esa capacidad por completo, junto con otros síntomas que se presentan con el tiempo. Al final de la última etapa, la persona puede pasar largos periodos sin dormir, sufrir alucinaciones y deterioro cognitivo y eventualmente fallecer. Solo se conocen alrededor de 40 familias, unas 100 personas, que padecen este trastorno. Además, si alguien tiene esta enfermedad, es probable que ya haya tenido hijos antes de que aparezcan los síntomas, lo que hace que se transmita a futuras generaciones. Es algo realmente aterrador. No soy psicólogo ni estudié psicología, pero pasé una semana en una unidad psiquiátrica, tuve depresión y en un momento le dije a un policía que quería quitarme la vida en un arranque de ira, entre otras cosas. El hospital estaba dividido en dos áreas, el grupo A, para personas que necesitaban tratamiento pero eran consideradas seguras, y el grupo B, para quienes requerían vigilancia constante. Unos 2 días después de mi ingreso llegó otra mujer que fue asignada al grupo A y se convirtió en mi compañera de habitación. Al principio parecía amable y algo normal, pero en pocas horas sus historias comenzaron a contradecirse. Decía que tenía una hija que vivía con su suegra,
Pero luego decía que su hija había sido asesinada brutalmente por su padre y que ella no le importaba. Expresé mis preocupaciones a las enfermeras, pero me dijeron que simplemente me acostara en la misma habitación con ella. Esa noche me costó mucho dormir debido a mi ritmo alterado, y aunque nos acostaron a las 8 de la noche, creo que me dormí cerca de la medianoche. No sé cuánto tiempo dormí, pero de repente me desperté con mi compañera tratando de asfixiarme. Estábamos en la última habitación al fondo del pasillo, lejos de la estación de enfermería, y no podía gritar por ayuda. Pensé que iba a morir, pero logré golpearla en la cabeza con un libro con el que me había dormido y salí corriendo de la habitación. Las enfermeras probablemente pensaron que yo estaba loca porque les gritaba, pero al ver las marcas en mi cuello me creyeron. A ella la trasladaron a la otra ala del hospital, con vigilancia más estricta y tiempo limitado fuera de su habitación. Nunca pregunté qué le pasaba, no quería saberlo. Al final del día me asignaron otra compañera, una mujer mayor y amable que era lesbiana, con quien pasábamos las noches platicando hasta que me dormía. Soy estudiante de psicología, no un profesional, pero en mi opinión esto corresponde a la esquizofrenia catatónica. Las personas que padecen este tipo de esquizofrenia, aunque en el DSM-5 están eliminando las distintas clases y habrá una sola clasificación, a veces no pueden hablar ni moverse. Mi profesor, que trabajó en una clínica durante sus estudios, nos contó sobre un paciente que de repente quedaba congelado en posiciones muy incómodas y permanecía inmóvil durante largos periodos. Mi esposa es psicóloga y dice que esto es un caso de trastorno delirante compartido. Una mujer y su madre tenían delirios paranoicos sobre el exesposo de la madre y estaban convencidas de que él las estaba vigilando y entrando a su casa. El exesposo había conseguido a su hijo, de 6 años, un contrato como modelo y ellas creían que todas las fotos de niños en revistas eran de él. Las imágenes que no se parecían las consideraban editadas digitalmente. Era realmente extraño y perturbador que dos personas compartieran exactamente los mismos delirios. El síndrome del cerebro dividido ocurre a veces como tratamiento para casos graves de epilepsia, cuando los cirujanos separan el cuerpo calloso, que es el tejido que conecta los dos hemisferios del cerebro. Lo bueno es que las convulsiones intensas futuras se limitan a un solo lado del cerebro, permitiendo que el paciente esté consciente y pueda tomar precauciones. Lo malo es que, debido a la especialización lateral de las funciones, básicamente hay dos mentes dentro del cráneo, cada una respondiendo a ciertos tipos de estímulos. Por lo general, los pacientes desarrollan formas de adaptarse a esta situación. Lo más extraño es que en ocasiones ocurre el síndrome de la mano ajena, en el que uno de los hemisferios controla una mano que actúa de forma independiente. Si se le hacen preguntas al hemisferio que controla esa mano, esta puede escribir respuestas que a veces no coinciden con las que da el cerebro principal o las que dice el paciente en voz alta. Hace tiempo que estudié psicología normal, así que algunos detalles podrían estar un poco imprecisos. No soy psicólogo, pero existe una condición en la que las personas creen que su vida es como un programa de televisión, tipo el show de Truman, y que nada en ella es real. Me parece inquietante porque no hay forma de convencerlos de que no son parte de un show televisivo. Hola, soy terapeuta. Por respeto a la confidencialidad de mis clientes, no puedo compartir las historias más interesantes sobre ellos. Como muchos saben, los trastornos psicóticos y los trastornos de la personalidad suelen ser los más impactantes o desconcertantes. He trabajado con agresores sexuales violentos, incluyendo menores, personas con trastorno de la personalidad antisocial, en términos simples, sociópatas o psicópatas, pacientes con trastorno límite de la personalidad, esquizotípicos, adicciones y otros casos más comunes. Personalmente, nunca me he asustado por ellos, sino que más bien me generan curiosidad, y por eso estudié psicología. En cambio, te comparto información general sobre algunos trastornos psicológicos extraños. Uno de mis favoritos es el síndrome cultural llamado coro, común en culturas asiáticas, caracterizado por un miedo irracional a que el pene se retraiga dentro del cuerpo causando daño. Suele afectar a hombres y está asociado a sentimientos de culpa o vergüenza sexual.
En casos extremos, algunas personas se han autolesionado intentando evitar que eso suceda, como agarrando el pene con pinzas. Otro fenómeno curioso es el brain fag, que afecta principalmente a estudiantes bajo mucho estrés en algunos países africanos. Se trata de una especie de ceguera somática provocada por leer o estudiar en exceso. También está el trastorno llamado pica, donde las personas sienten un deseo incontrolable por comer objetos no comestibles como arcilla, tiza, cabello o pintura. En casos graves, se han reportado cirugías para remover grandes bolas de cabello del estómago, ya que no se digiere bien y consumir objetos inorgánicos puede causar serios problemas de salud. Otro trastorno interesante es la parálisis del guante, en la que la persona no siente ni puede mover la mano desde la muñeca hacia abajo, pero la explicación neurológica no coincide con daños en nervios reales, dado cómo están distribuidos. Además, existen diversos efectos debido a daños en áreas específicas del cerebro, como las afasias, que afectan el habla y la comprensión. Por ejemplo, la afasia de Wernicke provoca que la persona entienda lo que se le dice, pero no pueda reproducirlo. He trabajado con pacientes que tienen lesiones cerebrales traumáticas y graves dificultades para comunicarse, lo que dificulta mucho el progreso en terapia. Es fascinante cómo ciertos trastornos, como la esquizofrenia, aparecen de manera similar en todo el mundo, mientras que otros, como algunos trastornos alimentarios, son más específicos de ciertas culturas. Existen muchos síndromes culturales más, y si tienes preguntas sobre ellos o cualquier otro trastorno mencionado, con gusto te las respondo. No he tenido experiencia personal con todos, pero hasta ahora conozco o entiendo los que se han mencionado aquí. Soy enfermera y la primera paciente que creía ser el diablo me dio muchísimo miedo. Con el tiempo uno se acostumbra a personas que también piensan eso y termina insensible ante todas las cosas extrañas que hacen. Una vez fui a una fiesta y me uní a un grupo de personas donde solo conocía a una. Él me presentó a los demás uno por uno y cuando llegué al último, Noah, le di la mano y le toqué el hombro. Él me agarró del brazo, lo giró bruscamente y casi me lo rompe. Sin duda, fue la situación más incómoda de mi vida y solo pensarlo me hace apretar los dientes. Luego me enteré de que Noah había estado en Afganistán y se asustaba mucho si alguien lo tocaba por la espalda. No soy médico ni nada parecido, pero cuando era adolescente había una niña en mi barrio que claramente tenía serios problemas mentales. Esta niña tendría unos 10 u 11 años y era realmente aterradora. No quiero ser cruel, seguro tenía un trastorno legítimo, pero de verdad daba miedo. A menudo vagaba sola por el vecindario y no entiendo cómo sus padres permitían que una niña tan inestable estuviera así. Hacía muchas cosas muy extrañas, como sentarse en el suelo, mirar fijamente las paredes y hablar o reírse en voz baja consigo misma. Decía cosas al azar, incluso si no le hablabas, a veces eran frases inocentes, pero otras veces palabras sin sentido, como si mantuviera una conversación normal contigo. También golpeaba el suelo con los pies o las manos y tocaba objetos por largos ratos, pasando la mano por paredes, árboles o el suelo, como si tuviera algún significado especial. Siempre tenía una expresión inquietantemente alegre, sonriendo y riendo sin razón aparente, incluso cuando hacía esas cosas extrañas. Pero lo peor fueron algunos episodios violentos. Una vez mató una ardilla con un bate de béisbol y se la regaló a un vecino, en otra ocasión aplastó una mariposa con las manos, y en otra empujó a mi hermano pequeño a un hormiguero sin motivo, riendo mientras lo hacía. La gota que derramó el vaso fue cuando intentó atacar a una vecina mayor con un cuchillo afilado. Por suerte, la mujer reaccionó rápido, le quitó el cuchillo y llamó a la policía. No sé qué pasó después, pero sé que pocos días después ella y sus padres se mudaron. Soy estudiante de psicología, pero esta historia no tiene que ver con mis estudios. Para pagar la escuela trabajo como recepcionista en una piscina y los jueves vienen personas con discapacidades y trastornos mentales acompañadas por sus cuidadores. Yo estaba del otro lado del mostrador ayudando a que entraran a los vestidores cuando una de las clientas me agarró del cabello y comenzó a gritarme que era demasiado hermoso y que necesitaba llevárselo. Fue uno de los momentos más perturbadores de mi vida porque, aunque su cuidador logró que soltara mi cabello,
ella siguió gritando sin decir palabras hasta que ya no me vio. Vivo con un amigo de toda la vida que estoy convencido ha desarrollado esquizofrenia desorganizada en los últimos 3 años. No es tan loco o impresionante como otros casos que he leído, pero realmente está arruinando su vida y haciendo que sea cada vez más difícil para mí soportarlo a diario. En los últimos meses ha mostrado comportamientos muy antisociales y desorganizados, desde reacciones emocionales inapropiadas a situaciones normales, hasta no poder formar frases o pensamientos completos durante una conversación o simplemente actuar de forma ilógica, a veces intencionalmente y otras sin darse cuenta. Antes era una persona muy sociable que podía acercarse a cualquiera y hacer amigos, pero ahora literalmente no puede sostener una conversación aunque quiera ser amable y accesible, sin darse cuenta de que espanta a la gente y hace que eviten hablar con él. Lo más frustrante es que se apegue a mí cuando estoy en casa, se queda parado en la puerta de mi cuarto observándome hacer tarea, doblar ropa, limpiar o armar legos, y siempre está en la misma habitación conmigo a menos que cierre la puerta. Imita mis movimientos, se despierta cuando yo lo hago, se acuesta cuando yo lo hago, siempre quiere cocinar o limpiar conmigo. Tengo que buscar actividades que él no pueda o no sepa hacer para tener algo de libertad. Esto también lo hace con mis otros compañeros cuando no estoy. Creo que todo esto viene de su incapacidad para tomar decisiones básicas, como cuándo comer o dónde estudiar, y esto afecta casi todos los aspectos de su vida. He estado consultando con una consejera, pero es difícil saber algo porque ella no puede compartir información sobre él o sus citas. Él también empezó a ir. No sé si asiste a sus sesiones a menos que se lo pregunte, y nunca sé cuándo se le olvidará o decidirá no ir a una evaluación médica. La consejera me dice que no debería estar recordándole estas cosas ni estar tan pendiente, porque acabaré como una madre cuidando a un bebé. Tiene razón, pero es frustrante. Lo más extraño es que él estudia neurociencia del comportamiento. En resumen, he sido amigo de mi compañero por más de una década y en estos 3 años he visto cómo desarrolla esquizofrenia desorganizada ante mis ojos y no puedo hacer nada para evitarlo. El amor egoísta u obsesión de una adolescente con trastorno límite de la personalidad grave. Esta chica consiguió una navaja y se grabó el nombre de un chico, llamémosle Steve, 10 veces en varias partes del cuerpo. Luego tuvo relaciones sexuales con otro chico para poder quedarse embarazada, abortar, decirles a sus amigas que el niño era de Steve y que Steve la había presionado para abortar. Durante todo este tiempo, había estado espiando a Steve todas las noches. Había instalado cámaras falsas en su casa cuando él no estaba para asegurarse de que no saliera con nadie más y se había presentado a todos los familiares cercanos de Steve como su novia, incluso cuando Steve no estaba. Dato adicional, Steve no conocía a esta chica. Recordaba vagamente haberla conocido una vez, pero no sabía su nombre hasta que lo busqué. Sabía que alguien se hacía pasar por su novia, pero no sabía quién. Cuando era más joven, fui un niño bastante inestable, lo que me llevó a varias estancias en una unidad psiquiátrica juvenil. En una de esas veces llegó un chico que parecía una versión más pálida, más grande y más inquietante de un cantante famoso. Resultó que había amenazado con hacer daño al director de su escuela, lo cual, incluso para nosotros, que estábamos pasando por momentos difíciles, era bastante perturbador. Sentí algo de lástima por él porque claramente tenía serios problemas mentales, mucho más que nosotros. Sin embargo, solía decir cosas incómodas tratando de ser gracioso, pero que sonaban como frases de un criminal, como alguna vez te has preguntado cómo se siente estar muerto o comer a alguien. Lo que especialmente a las chicas les parecía aterrador. Después de que mi compañero de cuarto salió, me dijeron que Hannibal Lecter se mudaría a mi habitación. Al principio no le di importancia, pero pasaron unas noches y cada vez que hacía un comentario extraño, lo llamaban para pedirle que se calmara. Un día desapareció y un doctor me llamó, me dijeron que estaba en aislamiento y al revisar sus cuadernos encontraron dibujos y escritos perturbadores sobre mí, fantasías violentas y detalladas. Eso me paralizó, no hablé ni salí de mi cuarto por días. Lo enviaron a un centro de largo plazo lejos de ahí, y yo terminé quedándome más tiempo porque pensaban que podría hacerme daño. Nunca volví a verlo ni saber de él,
pero aún pienso en eso y ahora me cuesta dormir cuando estoy cerca de otras personas. Fui maestra de preescolar en la universidad. Un año, una de mis alumnas era una niña de 5 años que venía a mi clase extraescolar y se matriculó a mitad de semestre tras ser llevada a un hogar de acogida. Se descubrió que su padre traía mujeres a casa y las ultrajaba delante de ella. El muy cabrón la ataba al poste de la cama, a los pies de la misma, y usaba cinta adhesiva para sujetarle la cabeza, así que tenía que mirar. Lo hizo tantas veces en 2 años que con el tiempo se le formó una calva en la coronilla. Cuando vino a mi clase por primera vez, se me acercó y me saludó. Mantenía la cabeza inclinada hacia abajo, así que tenía que forzar la vista para mirarme, como si todavía estuviera pegada al poste de la cama. Así les hablaba a todos durante todo el curso escolar. Se arrancaba el pelo cuando le volvía a crecer para que la calva no se le escapara. Después de ese semestre, renuncié a la universidad y cambié de carrera. Trabajé como gestora de casos en un pabellón psiquiátrico y fui juramentada en el Tribunal Superior 3, que se ocupaba de menores retirados de sus hogares, junto con otros casos de menores. El peor caso que recibí de mi jefe en el tribunal fue el de un niño de 15 años retirado de la casa de su madre soltera y 2 hermanas pequeñas. Tenía evidentes problemas de control, parecía casi un retrasado mental. Al conocerlo mejor, descubrí que era increíblemente manipulador. Conseguía que la gente hiciera de todo, y luego volvía a ser la persona inocente, casi retrasada mental. Sabía que su madre lo quería en un pabellón psiquiátrico completo, y eso precipitó su internamiento. Después de un par de meses de constantes visitas al reformatorio y a su centro de convivencia, le pregunté sobre su afirmación de que mi madre ya no me quiere. Le pregunté, eso no puede ser cierto, ¿qué te hace pensar eso? Se quedó helado como el agua. La voz cambió, sus ojos brillaron, me miró fijamente a los ojos y dijo con voz grave, porque la ultrajé. Me quedé atónito. Tras consultar con el tribunal y que toda la familia acudiera a un nuevo psiquiatra y a terapeutas más cualificados, se supo que no solo era cierto, sino que había violado a sus 2 hermanas pequeñas varias veces. Su madre solo una vez antes de que llamaran a la policía y lo expulsaran, aunque en aquel momento no sabíamos por qué. Cuando llegó la policía, ya se comportaba de forma violenta, así que lo expulsaron por ese motivo. Más tarde, tuvieron que trasladarlo a un centro de cuidados intensivos. Entre eso y el pésimo sueldo entre 2 trabajos que eran una barbaridad, decidí volver a estudiar. Estudio psicología y, como se ha dicho antes, los trastornos de personalidad antisocial y los psicópatas o sociópatas me dan mucho miedo. Básicamente, cualquier persona que carezca de empatía o de una brújula moral me aterra. Ese tipo de personas pueden aprender qué es moral o socialmente aceptable y entender la lógica, pero no se les puede llegar a nivel emocional o empático. La idea de alguien capaz de lastimar o hacer daño a otros sin sentir remordimiento me asusta más que cualquier otra cosa, porque no veo cómo se les podría detener o dar una razón para que paren. Soy psicóloga y trabajo específicamente con niños que tienen trastornos degenerativos o del desarrollo. En mi experiencia, he visto cosas muy impactantes. No hay nada más inquietante que algo llamado síndrome del muñeco feliz, también conocido como síndrome de Angelman. Es una enfermedad que se presenta principalmente en niños, quienes siempre muestran una expresión alegre, incluso cuando están lastimados o tristes. Además, sus habilidades motoras gruesas se ven afectadas de tal manera que sus movimientos parecen los de un muñeco de cuerda. Relato improvisado, aunque no es lo más aterrador, pero es cierto y un poco introspectivo. De niño, presenté muchos rasgos del TPA. Sufrí abuso por parte de mi hermanastro, mi padre biológico me abandonó al mes de nacido y mi madre, demasiado cariñosa, pero con desequilibrio químico, abusó física y emocionalmente. También era bastante violento. Tenía problemas para controlarme cuando me frustraba con los animales. Disfrutaba tenerlos cerca, pero a veces los atacaba y los lastimaba sin remordimientos. Una vez le di una paliza tan fuerte a mi hermano que me tuvieron que ingresar en un centro de atención a los 13 años.
Al ingresar en este centro, me hicieron una prueba de inteligencia y obtuve una puntuación de 143 con un potencial de hasta 190, evaluada por un doctor en psicología durante un periodo de 3 días. Siempre me sentí superior a la gente y mucho más inteligente que todos los que me rodeaban. La estancia mínima en este centro era de 1 mes y máxima de 6. Quería salir cuanto antes. Así que, al principio, me lastimaba y le decía a mi madre que los consejeros me agarraban el brazo y me dejaban moretones. Esa fue la primera semana. Nos dijeron a mi madre y a mí que era muy manipuladora, y tenían razón. Después de la primera semana, me di cuenta de que la única salida era en 1 mes, así que empecé a hacer todo lo que me pedían y a hacerles creer que estaba bien y que solo tenía problemas de ira. La verdad era que no tenía empatía real. Por diversión, me burlaba de la gente y veía cuánto los enojaba. Solo me importaba yo misma y lo que era mejor para mis objetivos. Aprendí a comportarme en sociedad y a salirme con la mía. El 11S, soy del hiperpatriotismo del sur de Estados Unidos, observé sin sentir nada. Esta fue la primera señal de que noté y me di cuenta de que tenía problemas. Fui a los servicios psicológicos de mi universidad y a ver a un consejero. Nunca profundicé en cómo tenía pocas emociones, salvo la ira. Poco más de 3 años después, estaba viendo la CNN, era un debatidor universitario muy serio y la tenía puesta todo el tiempo. Vi el tsunami de Sumatra en la tele. Entonces me impactó, una punzada, una emoción. Me sentí desconsolado por una pérdida de vidas tan masiva. Era extraño tener esa sensación. Nunca antes había sentido algo así. No rabia, sino empatía genuina por quienes sufrieron. 300.000 vidas perdidas en un instante. Nunca me había dado cuenta de lo común que era que ocurriera tan tarde, pero a los 25 años desarrollé empatía. Me permití tener una perra, y cada vez que la castigaba me sentía fatal. A los 33, ahora tengo un fuerte sentido de empatía, pero sigo despreciándola a la gente que no puede controlar sus emociones. Tengo una esposa hermosa, un trabajo decente y una perra invicta y bien entrenada, todo lo cual amo. El cambio es asombroso en retrospectiva. Lo que más me asusta ahora es el camino que podría haber tomado si no hubiera desarrollado mis emociones. Da bastante miedo verme como era y dónde estoy. Lo más aterrador fueron mis tendencias violentas, que tengo totalmente bajo control, a menos que seas esa maldita puerta del armario en cuya esquina no dejo de darme cabezazos. Me interesa conocer la perspectiva de la comunidad psicológica sobre esto, si es que no se oculta más. Soy voluntaria en un pabellón psiquiátrico. Existe un trastorno en el que la persona cree que todos los que conoce son imitadores de la persona que conoce, a pesar de no encontrar una razón para creer que lo son. No es un trastorno, pero la parálisis del sueño siempre me ha parecido escalofriante. Un amigo mío la padece, suele ser una anciana sentada encima o cerca de él. La alucinación puede ser tan realista que puede sentir su aliento en la nuca. Espero que esto no suene tan morboso como me lo imaginaba, pero como estudiante de trabajo social que aspira a trabajar en pabellones psiquiátricos, estas historias despiertan mi interés hasta el punto de emocionarme, así que sé que tendré que lidiar con casos realmente complicados. Dios, sueno fatal.